Los monomios son la base de la construcción del edificio matemático. De estudiar la naturaleza de los números, encontramos que estos sirven para cuantificar las cualidades de los objetos, partiendo de contarlos para saber su número hasta convertirlos en medida. Para responder, por ejemplo, cuál es el volumen del agua que puede contener un vaso. Sin embargo, debido a que, nuevamente tomando el ejemplo del vaso con agua, este puede no necesariamente estar lleno o vacío, por lo que la cantidad que puede contener será variable, y así expresar esa cantidad de manera general se asocia con una literal. Por ejemplo, la V, que llamamos variable, precisamente porque representa a una cantidad como el volumen del agua en el vaso que puede tomar diferentes valores. Por tanto, las variables y los números, juntos con sus signos de las operaciones de la aritmética, nos permiten construir expresiones matemáticas. En particular, una expresión que permite expresar el área de un rectángulo es A igual a B por H, o en lenguaje natural, el área es el producto de la base por la altura. Pero observa que como hay infinitos rectángulos con diferentes medidas, la expresión resulta general y permite calcular el área de cualquier rectángulo. En una expresión que indica la realización de sumas como A más B más C, que permite calcular el perímetro de un triángulo donde las variables representan las medidas de sus tres lados, cada uno de los sumandos se llama también término, de tal forma que un solo término aislado no puede tener sumas incluidas, como la expresión B por H entre 2, que permite calcular el área de un triángulo. Precisamente las expresiones que tienen un solo término las llamamos monomios, y podrán contener libremente solo productos y cocientes que incluyan números, literales e incluso exponentes en sus factores. Así, por ejemplo, la expresión pi por radio al cuadrado es un monomio, donde pi es un número y r una literal, que como variable representa la medida del radio de la circunferencia, y observa que incluye un exponente que es 2. Por tanto, cualquier combinación de constantes, como también se les llama a los números, y variables con exponentes o radicales que solamente incluyan las operaciones de multiplicación y división será un monomio. Así, el monomio más simple es solamente una constante, y cuando multiplicas una constante por una o más variables, a la constante se le suele llamar coeficiente numérico del monomio, y al resto parte literal del mismo. Los monomios, como en el ejemplo, representan cualidades de los objetos que se deben de calcular. Por eso, cuando se cuenta con objetos que tienen las mismas cualidades, como por ejemplo, dos cuadrados desconocidos, pero que sabes que tienen la misma medida del lado, se podrán sumar para calcular el área conjunta. Y por ejemplo, una hoja de cuadrícula que tuviera 100 cuadritos de área, A cuadrada, su área sería 100 por A al cuadrado. Pero eso solamente se podrá hacer con monomios que representen lo mismo, lo que quiere decir que contienen exactamente la misma parte literal con sus exponentes. Dichos monomios se llaman monomios semejantes. Por otro lado, si a la hoja de cuadrícula le cortas una parte, podrás utilizar la resta para calcular la nueva área. Y así ocurrirá que, ampliando las aplicaciones de los monomios, estos se podrán multiplicar o dividir o incluso elevar a nuevos exponentes según lo requiera la nueva situación que estés analizando. Pero en estos casos no se requiere que los monomios sean semejantes, es decir, para la simplificación de las expresiones solamente se le exige a la suma y a la resta la condición de trabajar con monomios semejantes. Así, los monomios, mediante las operaciones algebraicas, irán construyendo nuevas expresiones. Por eso se comportan como los legos básicos para la construcción o como ladrillos, que al irlos colocando, como en una casa,
nos permitirán construir el edificio de las matemáticas que llamamos álgebra. Aprende y practica con sus operaciones.